sesión de hoy vamos a conversar un poquito sobre trasladar algunos datos de la respuesta de frecuencia en lazo abierto a la respuesta de frecuencia de lazo cerrado, sin necesidad de hacer el trazo completo. Y vamos a utilizar una herramienta que se conoce con el nombre de la carta de Nichols, que es la que nos va a permitir hacer este trabajo. Pongámonos en marcha entonces. Lo que queremos hablar es qué podemos inferir de la respuesta de frecuencia en lazo cerrado a partir de la respuesta de frecuencia de lazo abierto. Como todos nosotros sabemos, en el desarrollo teórico que hemos tenido de respuesta de frecuencia, a este punto lo que hemos aprendido es a encontrar la gráfica de la respuesta de frecuencia de lazo abierto. Partimos siempre de esa G, pero no hemos trabajado con la obtención de la gráfica de lazo cerrado. Por supuesto, nos queda intuitivamente claro de que si yo encuentro la función de transferencia de lazo cerrado y le aplico diagramas de Bode o polares a esa respuesta, voy a obtener su valor. Sin embargo, toda la teoría que hemos desarrollado en este capítulo de respuesta de frecuencia se basa siempre en la respuesta de frecuencia de lazo abierto. Entonces, un poquito la idea de esta sección es relacionar todo lo que ya hicimos para el lazo abierto, donde calculamos márgenes de fase, márgenes de ganancia, a lazo cerrado. Entonces, partimos de este esquema, ¿verdad? Muy simplificado, ¿no? Entonces, lo que quiero es lazo cerrado, información del lazo cerrado, a partir del lazo abierto. Entonces, como para tener una idea, yo siempre tengo a esta función g, la voy a hacer por simplicidad de esta manera. Pero ¿qué pasa si a g la realimento en forma unitaria, verdad? ¿Sí? Y ahora tengo t. Todos sabemos que t de s vendría a ser, y vamos a quitar el argumento de s, vamos a tener una informalidad. Bueno, pongamos, para poder entender mejor el tema. Esto será a g de s 1 más g de s, ¿verdad? Donde obviamente nuestra definición es que g es lazo abierto y t es lazo cerrado. Si ustedes reemplazan, como es respuesta de frecuencia, s igual j omega, entonces nuestra t de j omega es igual a nuestra g de j omega sobre 1 más g de j omega. Entonces, para entrar a este análisis que les estamos planteando, supongamos que de alguna forma, como lo sugiere su diapositiva, a la función de lazo abierto usted la puede dividir, la puede sesgar directamente en dos coordenadas. Es decir, ya no va a decir que es una función de j omega, sino solo de omega. Y yo puedo definir lo que es real como una p de omega y lo que es imaginario como una q de omega. ¿Qué serían entonces p y q? P sería la parte real, pero ¿de quién? ¿De quién? La parte real de la función de transferencia, ¿de qué? Del lazo abierto. ¿Y qué sería Q? Q sería la parte imaginaria de la función de transferencia del lazo abierto. Entonces, jóvenes, haciendo un poquito, y aquí es donde les decía que quiero tener un poquito, ya que ahora P es de omega y Q de omega, es decir, ya no hay números imaginarios, ¿verdad? Podemos trabajar un poquito con la informalidad, es decir, podemos decir que t de j omega, ¿verdad? Es igual a, ya sabemos que todo depende de j omega, t es igual a p más jq, ¿verdad? Sobre 1 más p más jq. Entonces, les pido me disculpen una pequeña informalidad para que la matemática sea más simple. En vez de cada g, hemos reemplazado ya por p más jq. Por lo tanto, señores, la magnitud de esta t, y si de una vez la aprovecho para elevarla al cuadrado, la magnitud de t al cuadrado, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a llamar como m cuadrado para simplificación, será igual a, ya no raíz cuadrada porque lo elevé al cuadrado, p cuadrado más q cuadrado sobre p más 1 al cuadrado más q cuadrado. ¿Sí? Estamos parte real, parte imaginaria de unos vectores, un par de triángulos de rectángulos para poder sacar esta expresión. Y muchachos, aquí viene una matemática que es muy simple, ¿verdad? Donde me quedo ya solo con esta expresión de m cuadrado igual a p cuadrado más q cuadrado, y que ustedes la pueden hacer. Yo solo se las
se las planteo brevemente, ¿verdad? Usted puede decir entonces que m cuadrado es igual a p cuadrado más q cuadrado sobre, rompo esa expresión, me queda aquí p cuadrado más 2p más 1, ¿verdad? Más q cuadrado. Si luego esto lo multiplico en cruz, ¿verdad? Vamos a tener m cuadrado que multiplica p cuadrado más 2p más 1 más q cuadrado igual a p cuadrado q cuadrado. Y aquí nuestro truco va a ser tratar de agrupar los p cuadrados, los q cuadrados y los m cuadrados todos juntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, p cuadrado va a sumar a ver qué dice aquí, m cuadrado, perdón, p cuadrado más q cuadrado, aquí, perdón, eso, me comí el más, p cuadrado más q cuadrado. Entonces, si saco factor común en los p cuadrado va a tener aquí a m cuadrado menos 1, ¿verdad? Sacando este término y este término. Luego el q cuadrado va a tener como factor común a m cuadrado también menos 1, ¿verdad? Sacando este término y este término. Y luego el m cuadrado, ¿sí?, va a tener como término a 2p más 1 y esto es igual a 0, ¿verdad? Es una álgebra muy simple. Bueno, de allí pues se pueden hacer muchas cosas para dividir un poquito esto. Por ejemplo, puedo dividir todo para m cuadrado más 1 y puedo decir que esto es, qué sé yo, un trabajo algebraico, muchachos. Lo dejo en cualquier momento ya suelto. P cuadrado más q cuadrado más m cuadrado por 2p más 1 sobre m cuadrado menos 1, ¿verdad? Esto igual a 0, ya tengo todas las m's juntas. Y de allí pues podemos decir que para ir completando los trinomios cuadrados perfectos, ¿verdad? Yo puedo decir, este que tiene p más que nada, yo puedo decir que p cuadrado más 2 veces m cuadrado sobre m cuadrado menos 1p, ¿verdad? Más q cuadrado es igual a m cuadrado sobre m cuadrado menos 1. Esa es la misma expresión. Pero aquí yo veo que puedo completar un trinomio cuadrado perfecto. Simplemente esto lo divido para p y para 2 y lo elevo al cuadrado. O sea, sería más m cuadrado sobre m cuadrado menos 1 al cuadrado. Y aquí pues para que sea igual hago lo mismo. M cuadrado sobre m cuadrado menos 1 al cuadrado. Jóvenes, ya para no hacerles más de esta matemática, simplemente lo hice para que ustedes vean que no es que no sale de la nada. Lo que me queda es p más m cuadrado sobre m cuadrado menos 1 todo al cuadrado, ¿verdad? Más q cuadrado igual a aquí, por cierto, cometí un pequeño error. Esto iba como negativo, ¿no? Cuando lo pasé del otro lado. Esto va igual, ustedes pueden hacer esa operación que está interna, pero si la hacen les va a quedar que esto es m cuadrado sobre m cuadrado menos 1 al cuadrado. Esta expresión es la misma que está acá del lado izquierdo en su diapositiva. Claramente, jóvenes de sus conocimientos matemáticos, esta es la expresión de una circunferencia. Una circunferencia centrada en p igual menos m cuadrado menos 1 y en q igual a 0. Ahora, ¿qué es m, por favor, jóvenes? ¿Qué es m? M es la que, lo vimos de acá arriba, m es la magnitud del lazo cerrado. ¿Qué pasa si m toma distintos valores? Bueno, si m toma distintos valores, cambiará el punto central de la circunferencia y también cambiará el radio o el diámetro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, definimos nosotros a los círculos m, estos que están aquí. Adivinen qué es lo que tenemos aquí en este diagrama. En este diagrama, lo que vamos a tener es parte real, o sea, P, parte imaginaria, o sea, Q, y diferentes lugares geométricos para diferentes valores de ¿quién?
de m. Ahora, ¿qué significa que haya diferentes valores de m? El hecho de que haya diferentes valores de m significa que este es un lugar geométrico para diferentes valores de magnitud de lazo cerrado. Diferentes valores para diferentes magnitudes de lazo cerrado. Ahora, recuerden ustedes, jóvenes, cuáles eran los ejes real e imaginario. Eran P y Q, pero ¿qué eran P y Q? P y Q era la parte real y la parte imaginaria del lazo abierto. Es decir, en esta gráfica de los círculos M que estamos viendo en este momento, vamos a intersectar en un mismo gráfico respuesta de lazo abierto en los ejes real e imaginario P y Q y respuesta de lazo cerrado de magnitud por el momento en los círculos M. Yo quisiera que ustedes se den cuenta de que si yo ahorita, como es un eje parte real y parte imaginaria del lazo abierto, grafico por ejemplo la respuesta polar, el diagrama de Nyquist del lazo abierto, cada uno de los puntos del lazo abierto se chocará con algún punto M de círculo M. Por lo tanto, a cada punto del lazo abierto le corresponderá una magnitud M distinta. Algo de lo que quiero representar es esto de aquí. Si por ejemplo usted tiene una respuesta de lazo abierto, o sea, esta que le responde a la G de J omega de lazo abierto. Fíjense ustedes que cada punto del lazo abierto se choca para cada frecuencia con algún valor de lazo cerrado. Por lo tanto, nosotros vamos a poder inferir los valores de las magnitudes del lazo cerrado a partir de la curva de lazo abierto. ¿Ok? Esos son los círculos M. Entonces, bueno, graficándolos aquí, como les decía, los círculos M nos van a permitir plotear, dibujar las magnitudes del lazo cerrado sobre un plano de lazo abierto. Si pudimos hacer esto para la magnitud, es lógico que lo vamos a poder hacer lo mismo para la fase. Y aquí pues no lo voy a escribir, solo se los voy a mostrar, pero el proceso es el mismo, ¿verdad? Si seguimos diciendo que G es igual a P más JQ y partimos de la misma expresión, podemos encontrar una expresión para la fase. En la fase, nosotros podemos hacer, si ustedes desean, tienen la curiosidad matemática de hacer este procedimiento, en la fase nosotros podemos usar esta identidad trigonométrica que dice que tangente de alfa menos beta es igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa tangente beta. De hecho aquí está usada para encontrar la fase. Y al despejarla, ya reemplazando los valores de Q y P, podemos tener una representación como esta. Si para nosotros la tangente de phi es una constante n, podemos hacer aquí la misma álgebra muy parecida a la que yo hice anteriormente. Y como ustedes verán, nos resulta en esta nueva expresión que otra vez es la expresión de una circunferencia, ¿verdad? Donde de alguna forma escribimos P como el eje real, Q como el eje imaginario, y esta expresión que depende de n es el radio de la circunferencia. Esa expresión nos va a dar resultado a lo que conocemos como los círculos M. Los círculos M entonces relacionan magnitud de lazo cerrado. Los círculos N, en cambio, me relacionan fase de lazo cerrado, ambos en términos de la respuesta polar de lazo abierto. Aquí hay un dibujo asimismo de los círculos N. Es decir, nuevamente muchachos, si yo tengo una gráfica de respuesta de frecuencia de lazo abierto ploteada sobre el eje P y Q, cada intersección de este punto con los diferentes círculos N me van a representar el valor de fase. ¿De acuerdo? Entonces, si la idea está un poquito clara, si me la están visualizando, si la están entendiendo, básicamente la idea central es poder derivar la magnitud y fase del lazo cerrado a partir de la magnitud y fase del lazo abierto. Ahora, no solamente, y de hecho pues, no es solamente mi propósito encontrar la magnitud y fase del lazo cerrado, sino que mi propósito va a ser encontrar alguna de la información importante del lazo cerrado, alguna de la información relevante. Entonces, y sin necesidad de encontrar la respuesta de frecuencia del lazo cerrado, porque alguien podría decir, pues yo no sé por qué se complica, profesor. Así como graficó de la del lazo abierto, grafique ahora la del lazo cerrada, porque el trabajo es doble.
Aquí lo que queremos es, dado que ya tengo la de lazo abierto, inferir las cosas importantes del lazo cerrado. En esta gráfica les estoy mostrando algunas de las cosas importantes del lazo cerrado y realmente estas dos cosas que vamos a aprender a medir aquí se infieren es de los círculos M, o sea, de la curva de magnitud. Por ejemplo, podemos encontrar el máximo pico de una señal en lazo abierto. Si usted se da cuenta, volvamos a la gráfica de los círculos M, los círculos de magnitud. Mientras más grande, quiero que observen algo interesantísimo, mientras más grande es la magnitud, ¿qué pasa con los círculos M? Y fíjense en los círculos M del lado izquierdo, círculos M de magnitud mayor que 1. Mientras más grande es la magnitud, ¿qué pasa, muchachos? Mientras más grande es la magnitud, más pequeño es el ¿qué? Es el círculo M, ¿no? Es decir, por acá capaz que está M igual a 4, por acá estará M igual a 10. Entonces, mientras más pequeña es la magnitud, mientras más pequeña es el círculo, más grande es la magnitud de M. Entonces, si yo tengo una respuesta dada, ¿verdad?, de lazo abierto, yo podría encontrar el círculo más pequeño que es tangente a esta respuesta de lazo abierto. Y ese círculo más pequeño que es tangente a esa respuesta de lazo abierto podría ser mi magnitud máxima. Eso es lo que está tratando de ilustrar aquí en esta diapositiva. Por ejemplo, tengo aquí un sistema para una ganancia K1 y otro para una ganancia K2. El círculo M más pequeño que tocó a la ganancia K1, ¿sí?, ese círculo M más pequeño fue el círculo de magnitud M1. Por lo tanto, si yo graficara la respuesta, esta es la de lazo cerrado. Para ese sistema, esta es la respuesta de lazo cerrado. Por lo tanto, esa magnitud M1 es la magnitud máxima de lazo cerrado. ¿Sí? La magnitud máxima de lazo cerrado. Entonces, ¿cómo se encuentra la magnitud máxima MP omega de lazo cerrado? Definimos MP omega como la magnitud máxima del lazo cerrado. Podemos encontrarlo con el círculo M tangente de menor radio o de menor diámetro a la gráfica polar del lazo abierto, ¿verdad? Hacemos esa tangencia. Miren en el ejemplo que sigo dibujando, miren el caso de la magnitud K2. La magnitud, cuando la amplitud es K2, este de aquí, el punto tangente ocurre con la circunferencia M2. Por lo tanto, M2 es el pico máximo de frecuencia en lazo cerrado de ese sistema. Otra cosa que podemos inferir, muchachos, de la respuesta de lazo abierto utilizando los círculos M y los círculos N es el ancho de banda del sistema. Recordarán ustedes que el ancho de banda del sistema es aquella frecuencia en la cual la magnitud del lazo cerrado es 1 sobre raíz de 2, la media potencia, ¿verdad?, de la banda de paso principal, o en decibeles, menos 3 decibeles. Entonces, jóvenes, esa frecuencia se pudiese usar, si tuviéramos el diagrama de Bode, se pudiese usar midiendo ese punto de menos 3 decibeles o de magnitud 1 sobre raíz de 2 con esa respuesta, y de ahí saldría la frecuencia o el ancho de banda del sistema. En este caso, ¿verdad?, lo que tendríamos que hacer es encontrar ese círculo M, posiblemente este, donde M sea igual a 1 sobre raíz de 2. A ver, aquí me lo... Está mal, qué sé yo, vamos a decir que es este. Vamos a decir que ese es el círculo M, donde la magnitud es 1 sobre raíz de 2, o en decibeles menos 3 decibeles. Y la frecuencia donde ocurra ello, ¿verdad?, ahí estará el ancho de banda, ¿sí? Ahora, les voy a mostrar un ejemplo
de cómo sería una gráfica superpuesta, ya hecho, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer para una función de transferencia usando los círculos M y los círculos N. En este ejemplo, suponga que usted tiene la función de transferencia de lazo abierto GDS que ustedes ven allí, 50 sobre S más 3 S más 6, y que usted quiere encontrar la respuesta del lazo cerrado. Entonces lo que tiene que hacer es dibujar el diagrama polar, el diagrama de Nyquist de esa señal, y superponerlo con los círculos M y N. Y esa es la gráfica que se ilustra aquí. Los círculos que están en forma horizontal son los círculos M, los círculos que están distribuidos en forma vertical son los círculos N. Y si por si acaso se les hace confusa la vista, esta representación que está aquí, esa representación que está allí es la respuesta de frecuencia de lazo abierto, o sea, el diagrama de Nyquist de esa señal. Lo que procedería aquí, jóvenes, es intersectar esas señales con cada uno de los círculos M y N y de esa manera encontrar la respuesta de frecuencia completa. Yo me imagino que lo primero que se les viene a la mente al mostrarles esto que estoy haciendo ahorita es que ustedes me digan, oiga, esto está un poquito complejo y confuso. Primero porque es difícil visualizar bien esos círculos M y N una vez que están superpuestos unos con otros. Y segundo, por la toma de los datos, ¿verdad? ¿Cómo voy a trasladar los unos datos a los otros? Bueno, aquí en la diapositiva lo hace pues con ayuda seguramente de algunas software de simulación e infiere esta respuesta de frecuencia de lazo cerrado. ¿De acuerdo? Eso con respecto a los círculos M y N. Pero definitivamente, como lo inferimos, ¿verdad? Es complicado trabajar con los círculos M y N. Otra cosa es que nosotros, cuando sacamos respuesta de frecuencia, también estamos acostumbrados a trabajar con la magnitud en decibeles y no en unidades reales. Por lo tanto, siempre es un tanto complejo trabajar con eso. Quien sale a nuestra ayuda, quien sale a nuestra representación en estos casos es la carta de Nichols. Señores, la carta de Nichols no es más que una misma representación, una representación análoga de los círculos M y N, simplemente trabajando que la magnitud ya no está en unidades reales, sino que la magnitud está en decibeles. Tanto la magnitud del lazo abierto como la magnitud del lazo cerrado. Aquí hay un ejemplo de lo que me muestra la carta de Nichols. Voy a tratar de ilustrarles para que ustedes vean. Primero hablemos de los ejes. Los ejes de la carta de Nichols son la fase del lazo abierto en grados y por acá la magnitud del lazo abierto pero en decibeles. ¿Okay? Y sobre esa carta de Nichols se sobreimponen los llamados círculos M y círculos N. Los círculos M, como él los pone allí, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlos así. Mejor esto los hacemos sólidos. Ya no son unos círculos perfectos como antes, porque ahora, y de hecho se van abriendo y se van abriendo, me representan la magnitud del lazo cerrado en decibeles. Es decir, como él lo dice, qué sé yo, aquí un valor de 4, de 1,6, de 1,4, de 1,2, de 0,7, de 0,5. Todos esos numeritos que están allí son la magnitud del lazo cerrado en decibeles. Eso es lo que me pone o que me deja de base la carta de Nichols. Por otro lado, yo le digo esto sí parecen círculos. Sin embargo, al cambiar a decibeles, por otro lado, y lo voy a escribir aquí en otro color, a manera de lluvia, le vamos a llamar como que fuera una lluvia, la carta de Nichols también me muestra la información de los queridos círculos N. Aquí está la fase en lazo cerrado. Y él le dice, qué sé yo, menos 180 grados, menos 160 grados. La fase está del lazo cerrado está en grado. Y así sucesivamente. Entonces, muchachos, la idea es la misma de lo que mostramos antes, ¿verdad? La idea de la carta de Nichols. La idea de la carta de Nichols es que nosotros podamos representar allí sobre la carta de Nichols, como sus ejes son magnitud y fase del lazo abierto,
podamos representar la respuesta de frecuencia en lazo abierto y a partir de esa representación inferir las magnitudes y fases en lazo cerrado. ¿Ok? Ahí está la explicación de los ejes. Entonces la idea, como les decía, es transferir cada uno de los puntos de la respuesta de frecuencia de lazo abierto a través de la carta de Nichols a la respuesta de frecuencia de lazo cerrado. Aquí hay unos ejemplos para poder ilustrar lo que está visto. Después yo voy a hacer otros ejemplos usando el MATLAB aquí en la sesión virtual, pero aquí hay unos ejemplos de la diapositiva que ya están hechos. En este ejemplo, él dice, por ejemplo, que si la función de transferencia g de s es k sobre s más 1, s más 2, saquemos el diagrama de Nyquist, lo que aprendimos, el diagrama de Nyquist o el diagrama polar de lazo abierto. En dos casos, para k igual a 1, 0 decibeles, y para k igual 3,16, que son 10 decibeles. Este es el resultado para k igual a 1, y este es el resultado para k igual, perdón, el de arriba era 3,16 y el de abajo es para k igual a 1. Pero fíjense, tal como se hizo anteriormente, cada uno de estos puntos puede intersectarse con los círculos de fase y los círculos de magnitud de la carta de Nichols, y de esa manera podemos encontrar la magnitud y la fase del lazo cerrado. ¿De acuerdo? Hay otra información que se puede inferir para encontrar la magnitud y fase de la carta de Nichols. Y lo vamos a hacer con el ejemplo, pero antes yo les voy a tratar de inferir de esta representación. Y para usar esta representación a mí me gusta usar una representación especial de la carta de Nichols que les voy a mostrar a continuación. Entonces, hay un formato de carta de Nichols muy utilizado, que es este. Este es el formato impreso que uno debe resolver en ejercicio. Es bastante agradable. Aquí lo tienen de pantalla completa, ¿verdad? Quiero que lo vean. Este es el formato más conocido. Y yo se los dejo como parte, o se los envío como parte de esta clase demostrativa para que lo tengan en un archivo PDF. Como ustedes ven en esta carta de Nichols, tenemos la fase de lazo, o sea, la fase de lazo abierto en grados, la ganancia o magnitud del lazo abierto en decibeles, y claramente están superimpuestas las curvas de magnitud y fase. Por ejemplo, miren ustedes todas las de magnitud, las voy a tratar de resaltar. La más grande que tiene esta carta está en 12 decibeles, que es la magnitud más grande, pero es el círculo más pequeñito. De ahí los círculos van aumentando, pero la magnitud bajando. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5. Y están del color azul aquí, ¿verdad? Por acá ya tenemos otras magnitudes. Perdón, están de color plomo, ¿no? Tenemos otras magnitudes, como por ejemplo las negativas, que se vayan abriendo hacia el otro lado. Como ustedes vieron, cuando las tenían en unidades reales, eran circunferencias hacia la izquierda, circunferencias hacia la derecha. Y estas son ya las de magnitud negativa, ¿verdad? Asimismo, de color azul, ahora sí, tenemos las curvas de fase en esta carta de Nichols. Las curvas de fase, ¿verdad?, están también marcadas en color azul con su respectiva fase, ¿verdad? Y como ustedes ven, la vertical es 180 grados y de ahí van pues los valores positivos de fase, ¿no? Abriéndose como una lluvia, ¿no? Y ahí están sus valores, menos 2, menos 10, menos 20, menos 30, ¿ok? Entonces, antes de hacer el ejercicio, ¿verdad? O sea, si fuera un ejercicio completo, ustedes deberían trasladar los puntos de Bode hacia acá, ¿verdad? Supongamos que tenemos una curva ya trazada de Nyquist, ¿verdad? Acuérdense que aquí no hay ningún problema porque Nyquist también ustedes tienen parte real y parte imaginaria, y lo que tendrían que sacar es la magnitud y fase. Bueno, tal vez un instructivo básico de general de cómo hacerlo. Supóngase que usted ha hecho un diagrama de Bode, ¿sí? Y usted ha hecho un diagrama de Bode de magnitud, qué sé yo, le quedó algo así. Magnitud en decibeles, esto es un bosquejo nada más. Y también hizo un diagrama de Bode de fase, ¿verdad? Y digamos que la fase le quedó, qué sé yo, por ahí. Esa es su fase en grados, ¿verdad? Bien. Entonces, usted lo que tiene aquí son logaritmos de omega, pero
Recordando que como el papel es el logaritmo, lo que usted va a medir allí no es el logaritmo de omega, sino omega propiamente. Entonces, jóvenes, lo que usted tendría que hacer es escoger su resolución de frecuencia. Y voy a cambiar un colorcito verde. Y va a escoger, qué sé yo aquí, para la frecuencia omega 1. Y va a encontrar la magnitud 1 y la fase 1. Para la frecuencia omega 1. Y adivinen qué va a hacer. Va a coger esa magnitud y esa fase en eje de las X y eje de las Y, ¿verdad? Qué sé yo, la magnitud, digamos que para ser coherente comenzó, qué sé yo, en unos 3, 4 decibeles, qué sé yo, por aquí. Y la fase era negativa, menos 120. Entonces ahí está el primer punto. Usted lo que hizo fue trasladar esas coordenadas de aquí a acá. Luego, qué sé yo, saca el segundo punto. En el segundo punto, saca la magnitud 2 y la fase 2. La magnitud 2 es casi la misma. Estoy haciendo un bosquejo, ¿no? Súper al ojo. La magnitud 2 es la misma, ¿verdad? O sea, es el mismo círculo plomo, pero la fase se hizo un poco más negativa, ¿verdad? Entonces posiblemente esté por aquí el punto 2. ¿Sí? Y así sucesivamente, muchachos. Ustedes van obteniendo o trasladando su gráfica de lazo abierto, van sacando todos los puntos que necesiten, ¿verdad? Mientras más puntos, mejor será su resolución, y van trasladando su gráfica de lazo abierto a la carta de Nichols. ¿De acuerdo? Punto a punto, muchachos. Una vez que han hecho ese traslado, posiblemente aquí en Nichols tengan algún tipo de gráfica, ¿verdad? Vamos a ver, me la voy a inventar, obviamente, no estoy haciendo es un bosquejo, vamos a suponer que vamos a hacerlo grueso para que vamos a suponer que esa es su gráfica de lazo abierto. Y ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahora que tienen la gráfica de lazo abierto, cuando tengan la gráfica de lazo abierto, ahora van a necesitar intersectar cada uno de los puntos que ya habían marcado y encontrar la equivalente magnitud y fase de lazo cerrado. Si ustedes desean, pueden sacar la magnitud y fase de lazo cerrado o pueden hacer algunas métricas, que es lo que yo les propongo. ¿Qué métricas podemos encontrar, señores? Déjame hacer una curva justo... No estoy bien. Bueno, esa es una curva inventada, ¿no? Vamos a poner otra inventada así mismo. Hipotética es la palabra. Vamos a suponer que mi curva es así. ¿Sí? ¿Qué cosas podemos medir a partir de la carta de Nichols? Primero que podemos medir, vamos a escribir aquí. Mediciones desde la carta de Nichols. Primero, margen de fase, margen de ganancia, con sus respectivas frecuencias de cruce, ¿verdad? Crossover frequency en inglés. Hay la que se llama la frecuencia de cruce de fase y la frecuencia de cruce de ganancia, que son obviamente las frecuencias a las cuales cruza, ya sea a menos 180 grados o a 0 decibeles, ¿verdad? Algunos libros le llaman omega 1, omega pi, otros le llaman omega C1, omega C2. Son las famosas frecuencias de cruce de ganancia y de fase. Y en esa frecuencia se mide el margen de fase y el margen de ganancia. Entonces, muchachos, aquí está fácil porque, por ejemplo, vamos a la frecuencia de cruce de ganancia. La frecuencia de cruce de ganancia se da cuando el sistema choca 180 grados, es decir, aquí. Entonces, ahí, como usted tiene los puntos, ¿verdad?, de esa curva, me debe decir en qué frecuencia ocurre esa frecuencia de cruce de fase.
¿Y dónde se da la frecuencia de cruce de ganancia? La frecuencia de cruce de ganancia se da cuando la magnitud en lazo abierto es 0 decibeles, o sea, aquí. Ahí está la frecuencia de cruce de ganancia. Ahora, mejor todavía, muchachos, ¿cómo se medían los márgenes de fase y los márgenes de ganancia? En la clase aprendimos que el margen de fase se mide al punto de la frecuencia de cruce de ganancia, cuando la ganancia es 0 decibeles, ¿verdad? ¿Cuánta fase le queda o le falta para llegar a 180 grados? Es decir, jóvenes, esta magnitud que está aquí vendría a ser su phase margin, su margen de fase. Como ustedes ven, esa magnitud se mide por encima de los 180 grados para que sea positiva. Es un margen de fase positivo, sistema estable. Asimismo, el margen de ganancia se mide en la frecuencia de cruce de fase, cuando la frecuencia es 180 grados, ¿verdad? Cuando la fase es 180 grados, perdón. Y ahí medimos cuánta ganancia le falta para llegar a 0 decibeles. Ahí mido yo el margen de ganancia. Entonces muchas personas decimos que en el diagrama que ustedes tienen aquí, que es parte del diagrama polar, es mucho más sencillo medir el margen de fase y el margen de ganancia a partir de la métrica de lazo abierto. Van a ver en los ejemplos que nosotros haremos ahorita que él va a medir el margen de fase y el margen de ganancia de esa forma. Segundo, yo también puedo medir el valor pico máximo de frecuencia. ¿Ya se acuerdan? El MP omega. Y lo que vamos a hacer para medir esa frecuencia máxima y también la frecuencia a la que ocurre el máximo, ¿verdad? Omega de R, si es que es la frecuencia de resonancia. Lo que vamos a hacer es encontrar el círculo de magnitud, o sea, el círculo M, pero en decibeles, mínimo tangente a la gráfica polar, ¿verdad? O al diagrama de Nyquist. Bueno, es la gráfica polar. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, si se dan cuenta, jóvenes, aparentemente esta que está aquí, que es la de 4 decibeles, ya la toca, ¿verdad? No sé si observan la gráfica. Vamos a ver si la puedo resaltar más todavía. Jóvenes, esta que estoy resaltando de amarillo es la circunferencia de 4 decibeles. Como ustedes ven, él ya la toca. Pero obvio no llega a la de 5 decibeles. La de 5 decibeles es esta. Entonces, yo podría concluir, ¿verdad? Yo podría concluir que el sistema está ahí cerquita a 4 decibeles, ¿no? Podríamos concluir que el MP omega está alrededor de 4 decibeles. Esa es la magnitud máxima en lazo cerrado. Pero no llega a 5. Tal vez será 4.2, 4.3 y todo va a depender de la resolución de la carta de Nichols. Repito, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Buscamos nuestra curva de lazo abierto, que es la curva roja, y buscamos el círculo de radio más chiquitito que sea tangente a esa curva. Aquí aparentaría, como lo hice hace un ratito, que el círculo de 4 decibeles, este que está aquí, que sigue para acá, ese es el tangente, ¿no? Entonces, podemos decir que esa MP omega es alrededor de 4 decibeles. Y si encontramos la frecuencia que está allí, vamos a tener la frecuencia máxima donde ocurre el sistema. Tercera cosa que podemos calcular, tercera medición que podemos hacer con esta carta de Nichols. El ancho de banda. Por ahí vimos que para lazo abierto tenemos que usar o una fórmula compleja o hacer una aproximación del ancho de banda. ¿Por qué? Porque el ancho de banda se mide con precisión en lazo cerrado. Entonces lo único que necesito es saber el punto donde la magnitud del lazo cerrado es menos 3 decibeles. Y la frecuencia donde eso ocurre, ¿verdad? Es mi ancho de banda. Otra vez, en la carta de Nichols, yo sí tengo por aquí marcada la curva de magnitud menos 3 decibeles. Es esta que está aquí, ¿sí la ven? Esta es la curva de menos 3 decibeles. Y por supuesto, esa curva de menos 3 decibeles va a intersectar a mi respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver qué otro colorcito podemos poner, un azul intenso tal vez. Ahí está la de menos 3 decibeles. Por lo tanto, allí se va a dar el ancho de banda del sistema porque ahí está intersectando a la línea de menos 3 decibeles.
Lo único que tenemos que saber o medir es a qué frecuencia está ocurriendo eso, ¿verdad? Y esa será la frecuencia del ancho de banda. ¿De acuerdo? Entonces son esas tres mediciones que vamos a tratar de hacer de la carta de Nichols a través de una simulación. Pero verán, la metodología está abierta. Si yo no quiero simular, sino que quiero hacer con la aproximación analítica, lo que tengo que hacer es simplemente, como les mostré acá, ¿no? De la gráfica de Bode trasladar los puntos a la carta de Nichols y de esos puntos hacer las mediciones con las que estábamos trabajando. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer ahora es desarrollar un ejemplo, el mismo ejemplo que me está proponiendo la diapositiva, este que está aquí, que les había mostrado, pero lo voy a desarrollar con la ayuda de MATLAB y la simulación. A ver, entonces, ¿qué es lo que me dice? Para un sistema con realimentación unitaria, este que está aquí, es de S, 5 sobre S más 1, S más 5, primero encuentre el diagrama de Bode. De ese diagrama de Bode encuentre los márgenes de fase y ganancia. Ahora me lleva la información a la carta de Nichols, confirme los márgenes de fase y de ganancia, y como les mostré ahorita, encontremos el ancho de banda, la magnitud máxima y la frecuencia donde ocurre, ¿verdad? O sea, hagamos las tres mediciones que les estoy proponiendo. Los resultados de este ejercicio están aquí en la diapositiva, ¿verdad? Aquí está pues la gráfica de Bode de lazo abierto y la medición del margen de fase y el margen de ganancia. Como ustedes recordarán, ese margen de fase, para saberlo, necesito encontrar la frecuencia de cruce de ganancia. O sea, cuando el sistema cruza los 0 decibelios, me lo llevo para el otro lado y por cuanto encima esté de 180 es el margen de fase. Para el margen de ganancia lo contrario, ¿verdad? Encuentro donde la curva cruza por 180, me la prolongo hacia arriba y todo lo que tenga por debajo de 0 decibeles es el margen de ganancia. Le sale que es 43 y 15 decibeles. Entonces vamos haciendo primero esa parte en MATLAB y luego volvemos acá, ¿sí? Okay, entonces vamos a hacer un poco pequeña la pizarrita para trabajarla y vamos a más bien abrir la aplicación de MATLAB. Entonces aquí yo tengo ya un programita de MATLAB creado, ¿verdad? Voy a... Ahorita le aumenté el tamaño para que se pueda ver mejor mi texto, ¿verdad? Entonces aquí, jóvenes, lo que yo he hecho en esta primera línea es crear la función de transferencia que me está proponiendo el sistema, ¿verdad? Que es... que es o era 5 sobre S más 1, S más 5, ¿verdad? Entonces, con la función ZPK no hay ceros, los polos son 0, menos 1, menos 5, la ganancia es 5. ¿De acuerdo? Y lo primero que hago es encontrar la gráfica de Bode de magnitud de ese sistema con este comando, ¿no? Entonces, lo voy a ejecutar. Lo vamos a correr y vamos a ir viendo las gráficas que nos van saliendo. Ok, a ver, entonces las gráficas que me van saliendo, la primera es la que yo necesito mostrarles, ¿verdad? Que es mi gráfica de magnitud y de fase de lazo abierto, porque lo que he ploteado es la figura B. Usted puede aquí, ¿verdad? Si le da clic a la derecha, características, y busca los márgenes de estabilidad mínimo, se podrá dar cuenta que el mismo MATLAB le grafica margen de fase, margen de ganancia. Sí, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Él le hace énfasis que esté en la línea de 0 decibeles y le dice que por debajo de 0 decibeles usted puede medir el gain margin o margen de ganancia, que es 15.6 decibeles, como nos estaba diciendo la diapositiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí la diapositiva dijo 15 decibeles, ¿no? Y así mismo, miren, la diapositiva dice 43 grados, entonces de la misma forma, yo aquí puedo medir cuando la magnitud era 0 decibeles, se prolonga y por arriba del mido el phase margin, que sale 43.2 grados. Entonces, esa es nuestra forma de obtener el margen de fase y margen de ganancia. Ustedes saben que analíticamente lo hacen a partir del diagrama de Bode. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta que él nos hace es, use la carta de Nichols para encontrar la respuesta en lazo cerrado. El MATLAB también tiene el comando Nichols, ¿verdad? Donde yo puedo encontrar la carta de Nichols del sistema.
Si ustedes ven la carta de Nichols que me salió aquí, ¿verdad? Con grids, es esta que está aquí. Esta es la que nos bota, nos entrega el MATLAB, ¿ok? Nuestra carta de Nichols. Perdón, que se me movió. Nuestra carta de Nichols tiene la forma que ustedes vieron, ¿verdad? En la diapositiva de manera general, y ya él tiene sobreimpuesta la gráfica de Nichols del sistema directamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a confirmar, como decía la diapositiva, la estimación de los márgenes de fase y ganancia. Y la ventaja es que Nichols lo hace de la misma manera. Es decir, hago clic a la derecha, le doy características y también le pido los Minimum Stability Margins. Y tal como yo les mostré en la teoría, ¿verdad, muchachos? Él calcula de esa forma los márgenes de fase y ganancia. Voy a hacerle un poquito de zoom para hacerle énfasis, ¿verdad? Fíjense ustedes que, tal como les indiqué yo, cuando la fase es 180, ¿verdad? Él intersecta la gráfica, ¿sí? Y mira cuántos decibeles le falta para llegar a 0. De hecho, aquí me los marcó. Por supuesto, confirma que el margen de ganancia es 15.6 decibeles. Y él me marca la frecuencia. Esto ocurrió a 224 radianes sobre segundo. Esa que está allí sería la frecuencia de cruce de ganancia. Perdón, la frecuencia de cruce de fase. Porque él cruzó a 180 grados. ¿Verdad? Entonces, esta es la frecuencia de cruce de fase, ¿verdad? Porque ocurre cuando la fase es menos 180 grados. Y en ella se mide el margen de ganancia. Por el contrario, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta es la línea de 0 decibeles. Entonces, esta es la frecuencia de cruce de ganancia. Cuando la ganancia es 0 decibeles, ¿verdad? ¿Cuánta fase le falta a él para estar en 180 grados? Sí, entonces, muchachos, ese margen de fase es 43.2 grados. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ya hasta el literal A. Quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarle una herramienta antes de ver lo otro, ¿verdad? Y con eso ya terminaríamos. Pero antes de ver los otros cálculos, quiero mostrarles una herramienta que tiene el MATLAB, que es el famoso comando que en versiones anteriores se lo conoce simplemente como SISOTool, pero que en las versiones actuales de MATLAB, para poderlo invocar, tenemos que usar la representación que se llama Control System Designer. Ese es el nuevo nombre. Pero anteriormente lo invocábamos únicamente con el comando SISOTool. En mi código de MATLAB lo hago más abajo, ¿verdad? Aquí, en esta línea que está comentada. Control System Designer, entre comillas le pongo Nichols, para que quiero hacer análisis de Nichols, y le pongo la función G. Cuando ejecuto ese comando, lo que se abre es una ventanita como esta, ¿verdad? Donde en el lado izquierdo tengo el editor de Nichols para lazo abierto y en el lado derecho tengo la respuesta al escalón del sistema. También pudiese tener la respuesta de frecuencia, lo que yo quiera. Si a ustedes no les parece que fuera Nichols, pongan en clic derecho y háganle ver las líneas, las grids. Y ahí se ve pues todo lo que ustedes conocen como Nichols, ¿no? Ahora, déjenme quitarle las grids porque yo sé que ustedes ven lo de Nichols, pero ahorita esa no es la información que quiero ver relevante, sino que como ustedes ven, aquí está medido el margen de ganancia de 15 decibeles y el margen de fase de 43.2. En realidad, muchachos, el objetivo de esta herramienta de MATLAB no es encontrar la información de Nichols, sino más bien ser soporte para el diseño. Tal es así que, y esto se puede ver allí, ¿verdad? Y me imagino que ustedes lo han visto en sus laboratorios, yo puedo controlar o regular el valor de una compensación de ganancia pura en cascada o de ganancia proporcional derivativa o lo que sea, ¿verdad? Polos y ceros. Y puedo manipular el valor de esa ganancia de ese bloque C, ¿verdad? Para aumentar y bajar la ganancia del sistema. Entonces esto justamente es lo que yo les quería ver. Lo puedo hacer gráficamente. Fíjense ustedes que aquí se puso una manito con está esto, ¿no? Si yo la muevo para arriba o para abajo, lo que voy a hacer es aumentar o disminuir la ganancia C. ¿Y qué es la ganancia C? Es la ganancia de lazo abierto, porque está en cascada con el sistema de lazo cerrado, ¿verdad? Pues miren, si yo muevo para abajo, y esperemos que el procesador nos permita, si yo muevo para abajo la curva de Nichols, si ustedes ven, la ganancia C disminuyó.
Si la ganancia disminuyó, el sistema se puso bien sobreamortiguado. Y fíjense ustedes que tanto el gain margin como el phase margin, margen de fase y margen de ganancia, aumentaron. El sistema se hizo bien estable. En cambio, si yo la pongo, y fíjense que justamente el margen de fase y el margen de ganancia son como que los catetos de este triángulo que se forma allí. Fíjense ustedes que aquí el margen de ganancia y el margen de fase van bajando, y obviamente al bajar ambos, el sistema se va haciendo más oscilatorio. Qué bueno, ¿verdad? Que yo aquí puedo contrastar esto con otros conceptos, ¿verdad? Porque yo sé que mientras más me acerque, mientras este triangulito se haga más pequeñito, ¿verdad? Y más disminuyan los márgenes de fase y más márgenes de ganancia, este sistema corre el riesgo de ser, ¿qué? Inestable. Miren, hágalo más chiquito. Mientras más chiquito lo hago, ¿verdad? Los márgenes de fase son muy pequeñitos. Quiere decir que el sistema está muy cerca de volverse inestable. Y lo que nos llama la atención es que si lo hacemos muy chiquitito, ya casi que están en cero, ¿verdad? Y el sistema es inestable. Y por supuesto, si ya me paso hacia el otro lado, el sistema ya tiende al infinito, ya es completamente inestable. Me gusta, ¿verdad? Porque aquí ustedes van a ver que ya los márgenes de fase y de ganancia son negativos. Se miden hacia el otro lado. ¿Qué quiere decir eso hacia el otro lado? Que se miden por debajo de los 180 grados o por arriba de los 0 decibeles, y por lo tanto son valores de margen de ganancia negativo y margen de fase de negativo, y el sistema ya es inestable. Interesante, se los quería mostrar porque me muestra de forma interactiva la información que yo puedo tener y cómo se correlaciona con todo lo anterior. Es más, este es muy chévere porque aquí usted puede plotear en simultáneo la gráfica de Bode de lazo abierto, puedes plotear en simultáneo la respuesta de Nyquist, entre otras. Volviendo a nuestras métricas o a lo que el ejercicio nos estaba pidiendo, ¿verdad? El ejercicio ahora me pide que encuentre el ancho de banda del sistema y la magnitud máxima y la frecuencia donde ocurre. Vamos primero, como él lo pide, al ancho de banda. Volvemos a la figura de Nichols que ya tenía, ¿verdad? Aquí está la figura de Nichols. Si ustedes desean, quitan o dejan de ver los márgenes. Ahora, si yo me muevo, jóvenes, si le doy clic a este sistema, fíjense ustedes que yo puedo moverme por la curva de lazo abierto, es decir, encontrar cualquier ganancia y cualquier fase de lazo abierto y a qué frecuencia ocurre. ¿Cómo se obtenía, les dije yo, el ancho de banda? El ancho de banda, ¿cuándo ocurre? Cuando la magnitud del lazo cerrado es menos 3 decibeles. Entonces lo que necesitamos es encontrar la línea de magnitud de menos 3 decibeles. Si ustedes se acuerdan, yo le había hecho un zoom out, entonces voy a hacerle el zoom original. Y si ustedes ven, aquí tengo la línea de menos 3 decibeles. Aquí está la línea de menos 3 decibeles. ¿Sí? Vamos a hacer un zoom tal que aparezca esa línea de menos 3 decibeles y la respuesta. Ahí. Y si ustedes ven, aquí está la línea de menos 3 decibeles, aquí está la respuesta azul. Y esta es la intersección que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, muévanse sobre la línea. Muevan la ganancia. Y ahí aproximadamente ocurre, ¿verdad? A una frecuencia, dice él, de 1.32. Si quiere más precisión, ya como vimos dónde está la intersección, hagamos un zoom allí, ¿verdad? Porque lo que queremos es intersectar esa línea de 3 decibeles. Me dice que esa línea de 3 decibeles se intersecta con la ganancia del lazo abierto en una frecuencia de 1.33. Si volvemos a la diapositiva, jóvenes, en la diapositiva, pues usando el método regular, ¿sí? Él lo trató de hacer. Miren la diapositiva que estoy marcando, efectivamente con el método simple. Aquí está la línea de menos 3 decibeles, aquí está su intersección, y él dice en la gráfica que esa intersección se da en 1.35. Por eso es que él nos dice, bueno, 1.33, midiéndolo directamente, ¿verdad? Nos dice que ese es el ancho de banda del sistema, que es precisamente lo que calculamos. Solo nos falta una cosa, jóvenes, solo nos falta una cosa, que es la frecuencia pico
y o sea, el máximo pico de frecuencia del lazo cerrado y a qué valor ocurre. Si lo ven ustedes de la gráfica, jóvenes, lo que nosotros tenemos que buscar es la respuesta que está del lazo azul, buscar la respuesta tangente a la curva de radio más chiquitito. Nosotros vemos que, no sé si ahí se alcanza a ver, hago el zoom para que se vea, que esta línea que está aquí es la de 2 decibeles, esta es la de 2 decibeles, y esta línea que está aquí es la de 3 decibeles. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque si ustedes ven, aquí donde estoy marcando, mi línea azul pasa entre la de 2 decibeles y entre la de 3 decibeles. O sea, pasa en algún punto allí intermedio entre esas dos, ¿cierto? Por supuesto, la resolución nos va a afectar al gráfico. De allí es que él en la respuesta dice que la máxima magnitud está alrededor de 2.5 decibeles. En nuestra gráfica de Nichols sacada de MATLAB, que vamos a tener que recortarle el zoom que le había sacado, ahí está el original, vamos a borrar esos puntitos que había puesto. Tenemos que hacer zoom también por esa sección, ¿verdad? El problema que tiene ella es que así mismo no me da mucha resolución. Pongo la manito para irla moviendo. Por ahí va la cosa. Fíjense ustedes. Ahí está lo que yo quiero enfatizar, ¿no? Ahí puede ser el zoom que quiero ver. Fíjense que en mi gráfica de Nichols, esta es la señal que está, ¿verdad? Y está entre la de 3 decibeles y esta otra que es la de 1 decibel. La gráfica de Nichols, la verdad, no me da, la de MATLAB no me da la precisión exacta, pero sabemos que es alguna magnitud que está entre 1 y 3 decibeles. Lo que sí es que podemos estimar que esto ocurre por ahí en una frecuencia alrededor de entre 0.9, ya no, ¿verdad? Tiene que ser por aquí, ¿no? Entre 0.7, por aquí es la tangente, 0.7 o 0.8 prácticamente y 0.89, en algún valor que está hasta allí, ¿verdad? Y efectivamente, si ustedes ven la representación, nos dice que esto es 2,5 decibeles y la frecuencia en la que ocurre es 0,8 decibeles. Para finalizar, jóvenes, y solo con propósitos de comprobación, con MATLAB yo puedo encontrar la función de transferencia de lazo cerrado T, ¿verdad? O sea, esta es ya la de lazo cerrado, y encontrar el BODEMAC, ¿verdad? Que ya lo hice. Si lo hago, esta es la respuesta que obtengo. Esta ya es la respuesta de frecuencia de lazo cerrado. Y la ventaja que puedo hacer, ¿verdad? Es que aquí puedo encontrar ese peak response, que es este que está aquí, es el MP omega. Y fíjense ustedes que el MP omega, como habíamos sugerido, es de 2.67 decibeles a una frecuencia de 0.811 radianes sobre segundo. Otra cosa que puedo hacer es encontrar el exacto ancho de banda, ¿verdad? El exacto ancho de banda es cuando la magnitud es menos 3 decibeles. Uy, ahí me pasé. Puedo hacer siempre un zoom. Ahí más o menos. Y como habíamos dicho, menos 2,99, eso ocurre a una frecuencia de 1,33. Y esto solamente lo hago para comprobar las métricas antes encontradas. Bueno, ese programita también se los puedo dejar allí para que lo corran y lo prueben, ¿no? Y puedan también utilizarlo con otro tipo de señales. ¿De acuerdo? Bueno, quería agradecerles entonces por su atención a esta lectura, a esta clase asincrónica. Por favor, resuelvan el cuestionario respectivo. Muchísimas gracias.